Jane Austen, considerada una de les escritores más influyentes de la literatura británica, nació en Hampshire el 16 d'agosto de 1775, nuna familia de la nobleza rural. Educaronla en casa na lectura, escritura y música, como yera vezu d'aquella con les mulleres, y tuvo acceso a la gran biblioteca del padre. Escribió 6 noveles llargues. 4 d'elles es publizáronse mientras la so vida: Sentío y sensibilidad en 1811, Orgullo y prejuicio en 1813, Mansfield Park en 1814 y Emma en 1815. Otras 2, Persuasión y la abadía de Northanger, publicáronse después que morriera. La su identidad como autora tuvo en secreto bien de tiempo. Firmaba como By a Lady, para indicar que les obres estaban escrites por una mujer anónima y para evitar problemas con la familia, porque ella era muy tímida y porque no estaba bien visto d'aquella que una mujer escribiera. El so hermano Henry reveló la su identidad en aviento de 1817, en una nota biográfica que escribió para una edición póstuma de les sos obres. Les noveles de Jane Austen son famosas por la sátira social y la observación de la vida cotidiana, especialmente del papel de les mujeres y la so dependencia del matrimonio para asegurar una posición social y económica. La so obra marcó la transición del siglo XVIII al XIX, adoptando un estilo realista y costumista. Anguaño ya es reconocida como una figura central de la literatura inglesa y les sos obres fueron llevadas bien de veces al cine y la televisión. Morrió el 18 de xunetu de 1817 a los 41 años. Orgullo y prejuicio ye, junto con Sentío y sensibilidad, la novela más conocida de Jane Austen. Nella critícase fiero les convenciones sociales y el abismo entre clases. Cuenta la historia de Elizabeth Bennet, segunda de 5 hermanas de una familia de pequeños propietarios rurales que saben que el so futuro depende de la posibilidad de hacer un buen casorio. Cuando el señor Bingley, un mozu de Perres, se fixa en Jane, la mayor de les hermanes, los Bennet sienten que la suerte está llamando a la so puerta. Desafortunadamente, la insoportable familia de Bingley y el su amigo, l'orgulloso señor Darcy, van a poner torgues a esta relación por considerarla poco conveniente. La juiciosa y realista Elizabeth va a ser la única en decatarse que los prejuicios de clase van a acabar con los sueños de la su hermana y garra y una manía terrible al señor Darcy, que como ye lógico, acaba enamorándose como un yoku de la única moza a la que dan igual los sos encantos, la so casona y les sos perres. El capítulo primero de la novela presenta a la familia Bennet, que vive en la finca de Longbourn. El matrimonio tiene 5 filles, conocidas en todo el vecindario por la su mocedad y la su guapura: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. La novela entama con la conversación entre el señor y la señora Bennet, comentando que un mozo llamado Bingley, soltero y muy rico, según los velorios arrendó Netherfield Park, una elegante casona cercana. Mientras la señora Bennet considera la posibilidad de casar a alguna de las filles con el recién llegado, el señor Bennet escúchala con la su ironía habitual, disfrutando de provocarla con respuestas curties y ambigües. Este intercambio, además de introducir una de los temas principales de la novela, la búsqueda de matrimonio y la dependencia económica de las mujeres, también marca el tono satírico y crítico con el que Austen retrata los costumbres sociales de la domina. Y una verdad mundialmente reconocida, que a todo hombre soltero y dueño de una gran fortuna y fai falta una esposa. Si casi poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de condiciones tales cuando entra a formar parte de un vecindario, esta verdad está tan enraigonada nes mentes de algunas de las familias que lo arrodian que de algunas de ellas lo consideran defechamente de la su propiedad y otras consideran propiedad de les sos filles. Querido señor Bennet, dijo un día a la esposa, ¿sabíais que por fin alquilaron Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no. Pues así naye, insistió ella. La señora Long tuvo que ir a un momento y contómelo. El señor Bennet no hizo de gomán ningún de contestar. ¿No quieres saber quién lo alquiló?
impacientóse la esposa. Y es tú la que quieres contármelo, y yo no tengo ningún inconveniente no oílo. Esta sugerencia foi abondo, pues sabrás, queriu, que la señora Long diz que la casona Netherfield alquilóla un mozu muy ricu del norte de Inglaterra, que vino en el llunes nun lambo de 4 caballos pa ver el llugar y que quedó tan encantau con él que llegó a un alcuerdu col señor Morris d'Arreu. Dicen que panantes de San Miguel va a venir a ocupalu y de algunos de los criados y criaes van tar ya na casa pa finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Ye casau o solteru? Calla, solteru, queriu, por supuesto. Un home soltero y de gran fortuna, 4 o 5 mil llibres al año. Qué buen partiu pa les nuestres fíes. ¿Y qué? ¿En qué puedo afectallos? Queriu señor Bennet, contestó la esposa. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Tienes de saber que estoy pensando en casarlo con una de ellas. En esta escena, Elizabeth y el señor Darcy tienen una conversación marcada por la ironía, l'ingenio y las percepciones que cada un tiene del otro. 3 d'elles interacciones previas nes que ambos topetearon por orgullo y prejuicio, e que abre la posibilidad de conocerse mellor. Elizabeth fala sobre los supuestos defectos de Darcy y él, sorprendentemente sincero, reconoce ellos aspectos del seu carácter, la súa rigidez, la súa dificultad para perdonar y el seu inclín para xulgar con severidad. En respuesta, Elizabeth tiene el seu tono agudo y xuguetón, señalando la gravedad de talos fallos y devolviendo el golpe con elegancia. El diálogo amuesa la tensión, el intelecto y la química creciente entre ambos dos, al tiempo que permite entrever las diferencias que van a tener de superar. Estoy fechamente convencida de que el señor Darcy non tiene defectos. Él mismo lo reconoce claramente. Non, dixo Darcy, non pretendí dicir eso. Tengo muchos defectos, pero non tienen que ver con la inteligencia. Del mío carácter non me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente, en realidad demasiado intransigente para lo que a la gente y conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las insensatezas y los vicios allenos, ni las ofensas que contra mí se faen. Los míos sentimientos no se borren por muchos esfuerzos que se faiga para cambiarlos. Quizás se me pueda acusar de rencoroso. Cuando pierdo la buena opinión que tengo sobre alguien, lleva siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable lle de haber es una sombra en un carácter, pero escolló usted muy bien el so defecto. No puedo rime de él. Por mi parte, está usted a salvo. Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal, a un determinado innato, que ni siquiera la mayor educación puede vencer. Y ese defecto ya la inclinación a odiar a todo el mundo. Y el suyo, respondió él con una sonrisa, y el de interpretar mal a todo el mundo intencionadamente. Esta escena recuella el momento en el que Elizabeth refuga la propuesta de matrimonio del señor Collins, un primo pomposo y ridículo que decidió casar con ella por conveniencia. Magas la negativa de Elizabeth, la señora Bennet está enfocada en que la fía case con el señor Collins, convencida de que la boda iba a resolver muchos problemas familiares. El señor Bennet llama entonces a Elizabeth para escucharla directamente. En un giro bien característico del humor de Austen, el pa libera a la fía de toda la presión al plantearle una alternativa firme. Si casa con Collins va a perder al pa, si no casa con él va a perder a la ma. Asina demuestra el so sofito a Elizabeth y el su refugo a forzar un matrimonio en sin amor. Este momento subraya la importancia de la autonomía personal de Elizabeth y la complicidad que comparte con el pa. Lizzie dice que no va a casar con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no va a casar con Lizzie. ¿Y qué voy a hacer yo? Paéceme que no tiene igual. Fala tú con Lizzie. Di que quieres que case con él. Manda que vaya, va a oír la mi opinión. La señora Bennet tocó la campanina y llamaron a Elizabeth a la biblioteca. «Ven, fía mía», dijo su padre nada más que la moza entró. «Mandé que te fueran a buscar para un asunto importante. Dicen que Collins te hizo proposiciones de matrimonio. ¿Y es verdad?» Elizabeth dijo que sí. «Muy bien, y dicen que le rechazaste». «Así nayé, papá». «Bien, ahora vamos al asunto. Tu madre desea que lo aceptes. ¿No es verdad, señora Bennet?» «Sí, o de lo contrario, no quiero volver a verla». «Tienes una triste alternativa ante ti, Elizabeth. Desde hoy en adelante vas a tener que renunciar a uno de nosotros.
Tu madre non quiere volver a vete si non cases con Collins, y yo non quiero volver a vete si cases con él. Elizabeth non pudo menos que sonrir ante tal empiezo, pero la señora Bennet, que estaba convencida de que el seu marido iba a facer todo lo posible por aquella boda, quedó decepcionada. ¿Qué significa, señor Bennet, esa forma de falar? Prometíresme que debes obligarla a casar con el señor Collins. Querida mía, contestó el marido, tengo que pedirte dos pequeños favores. Primero, que me dejes usar libremente el mi entendimiento neste asunto. Y segundo, que me dejes disfrutar solo de la mi biblioteca nada más que puedas. Nesta escena intensa e decisiva, Darcy aparece de maneira inesperada en el salón onde está Elizabeth e confiesa el seu amor apasionado. Esta declaración, sí que así, está cargada de orgullo y presenta la propuesta matrimonial como un sacrificio a pesar de les torgues sociales que él percibe na familia de Elizabeth. Esta miestu de amor y condescendencia ofende en forma a Elizabeth, que, aunque de primeres siéntese sorprendida por las palabras de Darcy, bien lleva la su compasión camuda en indignación. Así que Elizabeth refuga la propuesta con firmeza, señalando la impropiedad de sus palabras y deseando claro que no lo puede corresponder. Y un punto de inflexión para ambos dos. Darcy tiende a enfrentarse al su propio orgullo y Elizabeth afita la su independencia de juicio y carácter. De mientras meditaba sobre todo esto, sorprendió a la campanilla de la puerta y, por un momento, abrigó la esperanza de que fuera el mismo coronel Fitzwilliam, que ya una vez les visitaré por la tarde, y a lo mejor te iba a preguntar cómo estaba. Pero pronto abandonó esa idea y siguió pensando en esas cosas cuando, con total sobresalto, vio que Darcy entraba en el salón. Darreo empezó a preguntar y muy acelerado por la su salud, atribuyendo la visita al so de saber si estaba mejor. Ella contestó y cortés, pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni gota. Después de un silencio de ellos minutos, acercóse a ella y muy agitado declaró: «Yuché pa nada, ya no puedo más, soy incapaz de contener los míos sentimientos. Permítame que diga que la admiro y la amo de forma apasionada». El estupor de Elizabeth fue inexpresable, púnsose colorada, quedó mirándolo fijamente, indecisa y muda. Él interpretólo como un signo favorable y siguió manifestándolo todo lo que sentía por ella. Dende diva tiempo, explicábase bien, pero non tenía solo que falar del su amor y non foi máis elocuente en el tema de la tenrura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de la familia que el buen juicio ficiera anteponer siempre a la estimación. Falaba de estas cosas con un ardor que le frexaba todo lo que lufrían, pero todo ello non llega lo más afrilladizo para apoyar la su demanda. A pesar de toda la antipatía que tan fondamente enraigonada tenía por él, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy y, aunque la su opinión no varió no más mínimo, atristalló al principio por la decepción que iba a llevarse, pero el lenguaje que empleó después fue tan insultante que toda la compasión convirtióse en ira. Si casi trató de contestar con calma cuando acabó de falar. Darcy remató asegurando y la firmeza de su amor que, a pesar de todos los esfuerzos, no pudiera vencer y esperando ser recompensado con la aceptación de la su mano. Por la su manera de falar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que la su respuesta iba a ser favorable. Falaba de temores y de ansiedad, pero el su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto irritaba ainda más y cuando él terminó contestó con las mesellas encendidas por la ira. Nestos casos, creo que hay veces de expresar agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Y es natural que se sienta esta obligación, y si yo sintiera gratitud, daríales gracias, pero no puedo, nunca ambicioné la su consideración, y usted me la concedió en contra de la su voluntad. Si hice daño a alguien, siéntolo, pero fue de forma inconsciente, y espero que este daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que, según dice, impidieron que me diera a conocer de sus intenciones, por tanto tiempo van vencer sin dificultad ese sufrimiento. Neste fragmento, Jane y Elizabeth reciben noticias sobre Lydia, la filla menor, que escapó con el señor Wickham causando un escándalo que amenaza la reputación de todos. El señor Gardiner, tío de les moces, escribe desde Londres explicando que encontró a la parella y que Wickham está dispuesto a casar con Lydia, pero nada más si acepten de algunas condiciones económicas. La carta detalla las negociaciones que implican un acuerdo monetario para asegurar la boda y reparar así la situación.
Tanto Elizabeth como Jane, al leer el mensaje, tan entre la esperanza, la sorpresa y la esmolición por lo sucedido. La escena mosa el peso de las convenciones sociales de la dómina y la ausencia por restaurar el honor familiar y, al empar, desea entrever que las intenciones de Quickham no son tan desinteresadas como parecen. Great Church Street, llunes 2 de agosto. Querido hermano, por fin puedo mandarte noticias de la mi sobrina, y de tal forma, en conjunto, que espero sean del todo gusto. Poco después de marchar tú el sábado, tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres estaban. Los detalles voy reservándolos para cuando nos veamos. Que te baste con saber que ya están descubiertos, ya los vi a los dos. Entonces yo lo que siempre esperé, exclamó Jane. Casaron. Elizabeth siguió yendo. No tan casados ni tampoco no creo que tengan intención de talo. Pero si quieres cumplir los compromisos que me permití contraer en el tónome, no pasará mucho sin que lo tean. Todo lo que tienes que hacer ya aseguráis a la tofía como dote una parte igual a las 5.000 libres que van a recibir les tofíes cuando tú y la tu mujer morráis. Y prometer que ibas a pasar mientras vivas 100 libres al año. Estas son las condiciones que no duldé en aceptar por ti, pues me creo autorizado para ello. Mándote la presente por un correo, pues no hay tiempo que perder para que me deas una contestación. Comprenderás fácilmente por todos los detalles que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se pensó. La asiente estaba confundido y me presta a afirmar que después de pagar todos los deudes todavía va a quedar algo de perres para dotar a la mi sobrina como adición a la su propia fortuna. Si, como espero, me das plenos poderes para actuar en el tónome en este asunto, voy a dar órdenes enseguida a Haggerstone para que redacte el documento oportuno. No hay necesidad ninguna de que vuelvas a la capital, pero quédate tranquilo en Loughbone y confía en mí diligencia y cuidado. Contéstame cuanto antes y procura escribir con claridad. Creemos que lo mejor para ella y que salga de mi casa para ir a casarse, cosa que no duldo aprobarás. Hoy va a venir. Volveré a escribirte nada más que haya da que nuevo, tuyo, el Gardiner. ¿Y es posible?, exclamó Elizabeth al terminar la carta. ¿Será posible que se case con ella? Después de que Darcy y Elizabeth ya superaron muchas tensiones y prejuicios, y después de la primera declaración de él y la negativa de ella, equivalen con sinceridad sobre la carta que Darcy escribió a Elizabeth tras refugarlo, carta que reveló verdades dolorosas pero necesarias. Ahora, ambos miren para el pasado con un amiesto de vergüenza, gratitud y madurez. Darcy reconoce la soberbia y los besos de superioridad que marcaron el su carácter. Admite que el reproche de Elizabeth obligólo a cambiar y a enfrentarse a los sus defectos. Elizabeth, por la su parte, reconoce también los sus propios errores y el su inclín a desearse llevar por las primeras impresiones. El diálogo revela la transformación interior de ambos dos y marca un momento de comprensión mutua que afita las bases para una relación más honesta y equilibrada. Ya sabía, siguió Darcy, que lo que ella escribía iba a tristallarla, pero ya era necesario. Supongo que destruiría la carta. Había una parte, especialmente al empezar, que nunca quería que volviera usted a leer. Recuerdo de las expresiones que podrían hacer que me odiara. Quemaremos la carta si creye preciso para preservar el mío afecto, pero aunque los dos tenemos razones para pensar que las mías opiniones no son enteramente inalterables, nunca cambian tan fácilmente como usted supone. Cuando redacté aquella carta, contestó Darcy, me creía perfectamente frío y tranquilo, pero después me convencí de que le escribiera en un estado de tremenda amargura. Pues que empezare con amargura, pero no terminaba de igual forma. La despedida ya era muy cariñosa. Pero no pienses más en la carta. Los sentimientos de la persona que les escribió y de la esta persona que las son ahora tan diferentes. Que todas las circunstancias desagradables que aquella faigan referencia deben ser olvidadas. Ha de aprender la mía filosofía. Del paso no tiene usted que recordar más que lo agradable. No puedo creer en esa filosofía suya. Los recuerdos deben estar tan limpios de todo reproche que la satisfacción que ahí producen no viene de la filosofía, sino de algo mejor, de la tranquilidad de conciencia. Pero conmigo ya es diferente. Me salen al paso recuerdos penosos que no pueden ni deben ser rechazados. Toda la mi vida fui un egoísta en la práctica, aunque no en los empiezos. De niño me enseñaron a pensar bien, pero no a corregir el mío temperamento. Enseñaronme buenas normas, pero desearon que les siguiera cargando de orgullo y de presunción. Por desgracia fui fiu único, por de ellos años. Y mis padres, que ya eran buenos en sí, particularmente mi padre, que ya era la bondad y el amor personificados, me consistieron y casi me llevaron hacia el egoísmo y el autoritarismo, hacia la despreocupación por todo lo que no fuera la mi familia,
hacia el desprecio del resto del mundo, o por lo menos a creer que la inteligencia y los méritos de los demás ya eran muy inferiores a los míos. Asina, desde los 8 años hasta los 28 años, y asina sería toda mi vida si no llega a ser por usted, amadísima Elizabeth. Débolo, me dio una inyección que fue muy dura de mano, pero también muy provechosa. Usted humildóme convenía. Usted me enseñó lo insuficiente que eran los míos pretensiones para falgar a una mujer que merece todos los afalgos. Nesta escena final descríbese la reacción de la señora Bennet al matrimonio de les fies mayores, Jane y Elizabeth, con dos hombres ricos y respetables. Para ella esto representa el cumplimiento de los dos deseos más fondos, ver a les fies bien colocadas en la sociedad. Si casi, a pesar de la súa alegría, non cambia el seu carácter nervioso. El señor Bennet, per la súa parte, siente mucho la ausencia de Elizabeth, la súa filla favorita, y atopa nes visites a Pemberley un motivo nuevo para salir de casa. Esta escena cierra la novela amosando cómo cada personaje sigue pa'lantre según la súa propia naturaleza, mientras les futuros felices de los protagonistas sellen el desenllace optimista de la historia. El día en que la señora Bennet se separó de los sos dos fies mayores fue de gran felicidad para todos los sos sentimientos maternales. Pues supónese con qué guapo orgullo visitó después a la señora Bingley y faló de la señora Darcy. Querría poder decir, na atención a la so familia, que el cumplimiento de los sos más vivos deseos al ver colocados a tantes de les sos fies surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa para toda la vida. Pero quiciabes fue una suerte pa'l so mariu, que nun podría gozar de la felicidad de su casa en forma tan desusada, que siguiera ocasionalmente nerviosa ya invariablemente mentecata. El señor Bennet echó mucho de menos a la so Elizabeth. El so cariño por ella hizo que saliera de casa con una frecuencia que nun lograría otra cosa. Prestaba ir a Pemberley, especialmente cuando menos lo esperaban.